Bienvenidos a Relatos del Oculto. Bienvenidos a una nueva emisión de Relatos del Oculto. Hoy les tenemos un relato bastante escalofriante que te pondrá los pelos de punta. Nos adentraremos en un hecho paranormal que vivió precisamente un trailero mientras cruzaba esta carretera llamada La Rumorosa. Ese lugar envuelto en misterio y leyendas. Prepárense para descubrir una historia llena de suspenso y fenómenos inexplicables que los hará cuestionar principalmente lo que ocurre en la oscuridad de la noche. No se despeguen, la historia ya comienza. Mi nombre es Javier Ortega. Llevo más de 25 años manejando trailers por todo México. He pasado por caminos solitarios, por carreteras llenas de curvas peligrosas y hasta por lugares donde la gente dice que se escuchan cosas. Pero ninguna carretera me ha marcado tanto como La Rumorosa. Lo que viví ahí en el 2012 me cambió para siempre. Hasta hoy, cada vez que alguien menciona ese nombre, me recorre un escalofrío. Y créanme, no es por las curvas o lo difícil que es conducir ahí, es por lo que vi y escuché yo esa noche. En mi trayecto comienza. Javier había salido de Mexicali al caer la tarde rumbo a Ensenada. El tráiler iba cargado con electrodomésticos que debía descargar al día siguiente, y su horario no le permitía ningún retraso. La carretera estaba despejada, pero el clima, como siempre, era traicionero. El viento en La Rumorosa no es cualquier cosa, es un viento que aúlla, que golpea con fuerza y que parece hablarte al oído. Esa noche el cielo estaba cubierto de nubes, y el frío comenzaba a calar los huesos. Javier, acostumbrado a manejar en las peores condiciones, sabía que debía concentrarse, porque cada curva en esa carretera podía ser mortal. Había escuchado las historias, todos los traileros las conocen, sombras que cruzan en la carretera, gritos que se escuchan a mitad de la noche, luces extrañas que aparecen en los espejos retrovisores, pero él siempre había sido escéptico. Mientras hagas bien tu trabajo y no le temas a la oscuridad, nada te va a pasar, solía decirles a sus compañeros. Esa noche, sin embargo, descubriría que hay cosas que no se pueden explicar tan fácilmente. El primer encuentro. Javier estaba entrando a uno de los tramos más complicados de la carretera, donde las curvas parecían multiplicarse y los barrancos se volvían cada vez más profundos. De repente, un sonido extraño interrumpió la música que tenía puesta. Un golpe seco, como si algo hubiera caído sobre el tráiler. Reduciendo la velocidad, miró por los espejos, pero no vio nada fuera de lo normal. Seguramente una rama o una piedra, pensó. Sin embargo, el ruido volvió a escucharse, esta vez más fuerte. Era como si algo estuviera golpeando la caja del tráiler. Decidió detenerse en un pequeño espacio al lado de la carretera para revisar. Apagó el motor y bajó con una linterna en mano. El silencio era absoluto, roto, solo por el silbido del viento. Recorrió todo el tráiler, pero no encontró nada extraño. Sin embargo, cuando estaba por subir de nuevo a la cabina, algo llamó su atención. A lo lejos, en la oscuridad, había una figura parada al borde de la carretera. Era difícil de distinguir los detalles, pero parecía una mujer vestida con algo blanco que ondeaba con el viento. Javier sintió un escalofrío, pero trató de mantenerse tranquilo. Pensó que quizá era alguien que necesitaba ayuda. ¿Todo bien? ¿Necesita algo?, gritó. La figura no respondió. Javier dio un paso hacia ella, pero en ese momento la figura simplemente desapareció, como si se lo hubiera tragado la noche. Subió al tráiler apresuradamente, con el corazón acelerado, y arrancó. En su mente trataba de buscar una explicación lógica. Tal vez fue una sombra o alguien que se ocultó entre las piedras, pero algo dentro de él sabía que no era tan simple. Las voces en la cabina. Mientras avanzaba el ambiente dentro del tráiler, comenzó a sentirse extraño.
El aire era más pesado y el silencio que antes había sido a su aliado parecía ser más amenazante. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. ¡Javier! El sonido era apenas perceptible, como si viniera del viento. Pensó que se lo había imaginado, pero entonces volvió a escucharlo, esta vez más claro. Javier, detente. Se le erizó la piel, giró la cabeza rápidamente para ver el asiento del copiloto, pero no había nadie. Es el cansancio, se dijo. Encendió la radio para distraerse, pero los susurros seguían estando ahí mezclándose con la música, repitiendo su nombre una y otra vez. De repente, un fuerte golpe sacudió todo el tráiler, haciendo que Javier perdiera el control por un momento. Logró estabilizarse y se orilló de nuevo. Su respiración era rápida y su corazón latía con fuerza. Sabía que no podía quedarse ahí mucho tiempo. Las historias de accidentes en la Rumorosa eran demasiado comunes y no quería ser una estadística más. El segundo golpe. Mientras Javier respiraba profundamente, intentando calmarse, el viento fuera parecía volverse más fuerte, haciendo que el tráiler temblara ligeramente. Miró a su alrededor, revisando nuevamente los espejos y el tramo de la carretera que tenía detrás. Todo parecía desierto, pero la sensación de ser observado lo invadía. Reanudó el camino, aunque ahora con un nudo en el estómago. Encendió las luces altas para tener mejor visibilidad, pero la carretera parecía un túnel infinito de curvas y de sombras que bailaban con el movimiento de los faros. Justo cuando comenzaba a pensar que podía terminar el trayecto sin más problemas, sintió otro golpe mucho más fuerte. El tráiler entero se sacudió como si algo pesado hubiera caído sobre el techo de la cabina. Instintivamente, Javier giró el volante para evitar que el vehículo se saliera del camino, logrando estabilizarlo poco a poco. Encendió las luces interiores y revisó rápidamente los espejos. Fue entonces cuando lo vio. Algo estaba sobre el techo de la cabina. No podía distinguirlo con claridad, pero era grande, más grande que cualquier animal que pudiera estar ahí. Apenas visible entre las sombras, parecía moverse lentamente, como si estuviera arrastrándose. Javier sintió cómo el sudor frío le recorría la espalda. No podía detenerse en medio de ese tramo sinuoso, pero tampoco podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Decidió acelerar. Si es un animal, se va a caer, pensó, intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero cuando el tráiler alcanzó una nueva velocidad considerable, un sonido lo hizo congelarse. 3 golpes secos fuertes en el techo, justo encima de su cabeza. Y entonces el sonido de una risa. Era una risa baja, gutural, que no parecía ni humana ni animal. Era como si algo estuviera burlándose de él, disfrutando de su miedo. La mujer del acantilado. En un acto desesperado, Javier redujo la velocidad y tomó una curva cerrada con más precaución de la habitual. Fue entonces cuando lo vio nuevamente. A un costado del camino, junto al borde de un acantilado, estaba la misma figura que había visto antes, una mujer vestida de blanco. Esta vez no parecía inmóvil, estaba de pie con la cabeza inclinada hacia un lado, como si lo estuviera observando pasar. Pero algo era diferente. El vestido blanco ahora estaba manchado de lo que parecía ser sangre, y su cabello caía enredado cubriendo parcialmente su rostro. Javier intentó no mirarla, pero sus ojos parecían atraídos hacia ella. Cuando pasó junto a la figura, sintió que el tráiler se volvía más pesado, como si algo lo estuviera empujando hacia el barranco. Giró el volante con fuerza, luchando contra una presión invisible que parecía querer arrastrarlo fuera de la carretera. Y entonces, la figura desapareció. El tráiler volvió a la normalidad y Javier detuvo el vehículo unos metros más adelante. Su respiración era entrecortada
y sus manos temblaban tanto que le costó apagar el motor. Miró hacia el acantilado por el espejo retrovisor, pero no había nada. Sin embargo, cuando estaba a punto de retomar el camino, un golpe sordo sacudió la puerta del conductor. Se giró rápidamente y vio a la mujer de blanco parada justo afuera de la cabina. Esta vez pudo verla claramente. Su piel era de un color grisáceo, como si hubiese estado enterrada por años, y sus ojos no tenían pupilas, solo un vacío blanco que parecía consumir todo lo que miraba. Javier gritó y encendió el motor, acelerando sin mirar atrás. Mientras lo hacía, sintió como algo golpeaba repetidamente la parte trasera del tráiler, pero no se atrevió a detenerse. Su única meta era salir de la Rumorosa lo antes posible. Finalmente, después de lo que le había pasado y le había parecido una eternidad, Javier llegó a una zona más despejada, donde las luces de un pequeño puesto de vigilancia rompieron la oscuridad. Detuvo el tráiler y salió corriendo hacia los oficiales que estaban allí, completamente alterado. Algo me siguió. Hay alguien en la carretera. Es una mujer. Los dos oficiales se miraron entre sí con expresión seria, como si supieran exactamente lo que estaba hablando. Uno de ellos lo tomó del hombro y lo hizo sentarse en una silla de metal que tenía junto a la caseta. Tranquilo, amigo, no eres el primero que dice algo así. Javier los miró incrédulo. ¿Cómo que no soy el primero? ¿Qué pasa en esta carretera? El oficial mayor encendió un cigarro antes de responder. Aquí, en la Rumorosa, pasan cosas. Los viejos de la zona dicen que es por todos los muertos que caen en estos barrancos, gente que tuvo accidentes, otros que venían huyendo. Todos esos espíritus se quedan atrapados aquí, especialmente la mujer que viste. Javier tragó saliva. ¿Quién es ella? Nadie sabe exactamente quién era, pero muchos traileros la han visto. Dicen que era como una madre que murió con sus hijos en un accidente y que ahora busca compañía en la carretera. Si te detienes o le hablas, dicen que te lleva con ella al barranco. Javier sintió que la sangre se le helaba. Recordó la sensación de que el tráiler era empujado hacia el vacío y entendió que había estado muy cerca de convertirse en otra historia de la carretera. El regreso al camino. Esa noche, Javier decidió quedarse en la caseta hasta el amanecer. Los oficiales le ofrecieron café y algo de comer, pero él apenas podía dar un sorbo sin que su mente regresara a la figura de la mujer. Cuando al final volvió el tráiler para continuar su camino, notó algo que lo dejó paralizado. En la puerta del conductor, justo donde la mujer había golpeado, había marcas, 5 líneas profundas, como si alguien hubiera arañado el metal con uñas largas y afiladas. A pesar de que terminó el trayecto y entregó su carga, Javier nunca volvió a tomar esa ruta. Hasta el día de hoy evita hablar demasiado de lo que pasó en la Rumorosa, porque cada vez que escucha el viento fuerte o un golpe extraño en su tráiler, su mente regresa a aquella noche y a la risa que lo acompañó durante kilómetros. Las carreteras, amigos, son más que simples caminos. Son testigos de vidas, de tragedias y en algunos casos de eventos que no podemos explicar. Lo que Javier vivió en la Rumorosa es solo uno de los muchos relatos que circulan entre los operadores de tráiler, quienes saben mejor que nadie que en México hay rutas donde lo inexplicable es parte del trayecto. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Han oído hablar de otros casos de la Rumorosa o en alguna carretera cercana? Tal vez estas historias sean advertencias o tal vez sean recordatorios de que no siempre estamos solos en el camino. El fantasma de la curva del diablo. Este testimonio es enviado por Roberto Hernández, trailero con más de 18 años de experiencia en las carreteras de México. Nos envía su historia. Mi nombre es Roberto Hernández. Llevo casi 2 décadas manejando trailers por todo el país. He visto de todo en este trabajo: accidentes, carreteras cerradas, peligros de todo tipo,
pero nada, absolutamente nada me había preparado para lo que vivía en el 2015, en la carretera México-Toluca. Esa noche cambió mi vida para siempre. Lo que vi y escuché me persigue hasta el día de hoy. Y aunque he intentado dejarlo atrás, cada vez que paso cerca de esa zona, siento que algo o alguien sigue conmigo. Nunca pensé que un encargo rutinario se convertiría en la peor noche de mi vida. Lo que sucedió en esa carretera me mostró que hay cosas que no podemos entender ni controlar, y que a veces el mayor peligro no son solo las curvas, sino lo que se oculta en ellas. Un encargo rutinario, un día como cualquier otro. Eran las 10 de la noche cuando Roberto recibió un llamado de su supervisor. Había una carga urgente que debía entregar en Toluca antes del amanecer. Era una ruta que conocía bien, pero la lluvia que había comenzado a caer desde temprano le preocupaba. ¿Seguro? ¿Seguro que no puede esperar para mañana?, preguntó, mientras miraba el cielo oscuro desde la ventana de su casa en Naucalpan. Es una entrega importante, Roberto. Confío en ti. Además, sabes que esa carretera es más rápida por la noche, respondió su jefe antes de colgar. Resignado, Roberto tomó sus llaves y se dirigió a la bodega, donde lo esperaba el tráiler. Cargó la mercancía, encendió el motor y comenzó su trayecto. El primer tramo fue tranquilo. La lluvia seguía cayendo, pero no era lo suficientemente fuerte como para dificultar la visibilidad. Roberto se sintió relajado, escuchando música y disfrutando del aire fresco que entraba por la ventana ligeramente abierta. Sin embargo, al acercarse a la famosa curva del diablo, una sensación de inquietud comenzó a invadirlo. La lluvia se intensificó y una niebla espesa comenzó a cubrir el camino. La aparición en la curva. La curva del diablo era conocida entre los conductores por ser peligrosa, no solo por su inclinación y la falta de visibilidad, sino también por las leyendas que la rodeaban. Decían que muchos accidentes ocurrían ahí porque una mujer de blanco se aparecía a mitad del camino, provocando que los conductores perdieran el control. Roberto había escuchado esas historias muchas veces, pero nunca les había dado importancia. Solo son cuentos para asustar a los novatos, pensaba él. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Mientras bajaba la velocidad para tomar la curva con precaución, vio algo en medio de la carretera. Al principio pensó que era un animal, pero al acercarse más, se dio cuenta de que era una mujer. Estaba de pie bajo la lluvia, inmóvil, con un vestido blanco que se pegaba a su cuerpo empapado. Su cabello oscuro cubría gran parte de su rostro, pero lo que más llamó su atención fue la forma en que sus pies parecían no tocar el suelo. Roberto frenó en seco, a solo unos metros de la figura. El corazón le latió con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Será alguien pidiendo ayuda? ¿O solo es mi imaginación?, pensó. Decidió bajar la ventana para hablarle. Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? La mujer no respondió, simplemente giró la cabeza lentamente hacia él, revelando un rostro pálido y sin expresión. Pero lo que más le aterrorizó a Roberto fueron sus ojos. Eran completamente negros, como si fueran dos agujeros que absorbían toda la luz. De repente, la mujer levantó una mano y señaló hacia el barranco. Antes de que Roberto pudiera reaccionar, desapareció. El camión se detiene. Aterrorizado, Roberto pisó el acelerador dejando atrás la curva y tratando de olvidar lo que acababa de ver. Sin embargo, apenas unos minutos después, el motor del tráiler comenzó a fallar. El vehículo, que está en ese momento funcionando perfectamente,
perdió potencia y se detuvo en medio de la carretera. Roberto intentó encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. La lluvia seguía cayendo con fuerza y la niebla se volvía cada vez más densa. Roberto revisó los espejos retrovisores, pero no vio nada extraño. Decidió quedarse dentro de la cabina, pensando que sería más seguro esperar ahí hasta que pudiera reiniciarse el motor. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe. Algo golpeó el techo del tráiler con fuerza, haciendo que el vehículo se sacudiera ligeramente. Roberto encendió las luces interiores y tomó una linterna. Decidió salir a averiguar qué estaba pasando. Cuando abrió la puerta y bajó, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El aire estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar en una noche lluviosa. Caminó alrededor del tráiler, inspeccionando cada rincón, pero no encontró nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando regresó a la cabina, vio algo que lo dejó completamente paralizado. En el parabrisas delantero había una huella de mano. Era una mano pequeña, como la de un niño, pero estaba marcada con lo que parecía ser sangre. Voces en la oscuridad. Roberto se encerró en la cabina y trató de calmarse. Esto no puede estar pasando. Debe ser mi imaginación, murmuró mientras intentaba encender el motor nuevamente. Pero en lugar de arrancar, la radio del tráiler se encendió sola. Al principio solo emitía un ruido estático, pero luego comenzaron a escucharse voces. Eran susurros, bajos y apenas audibles. Parecía claramente que no eran normales. ¡Detente! ¡No sigas! Las voces parecían venir de todas partes, llenando la cabina con una presencia opresiva. Roberto apagó la radio, pero los susurros continuaron, como si estuvieran dentro de su cabeza. Desesperado, salió del tráiler nuevamente, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarlo, pero la carretera estaba completamente desierta y la niebla hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Fue entonces cuando escuchó algo que lo hizo congelarse. Desde el barranco, justo donde la mujer había señalado antes de desaparecer, comenzaron a escucharse gritos. Eran gritos de angustia, como si alguien estuviera cayendo al vacío una y otra vez. Los gritos del barranco. Roberto quedó inmóvil al escuchar los gritos. Venían desde lo profundo del barranco, como si muchas personas estuvieran atrapadas en un sufrimiento eterno. A pesar del miedo que lo dominaba, sintió una extraña necesidad de acercarse al borde para ver qué ocurría. Con la linterna en la mano, caminó lentamente hacia la orilla del barranco, sintiendo que el frío se intensificaba con cada paso. La lluvia y la niebla dificultaban la visibilidad, pero los gritos eran cada vez más claros. Cuando finalmente llegó al borde, apuntó la luz hacia abajo. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el fondo del barranco, entre las sombras de las rocas, había figuras humanas. Parecían estar atrapadas, levantando las manos como si intentaran salir. Sus rostros estaban llenos de desesperación, y aunque la distancia era considerable, Roberto sintió como si las miradas de esas almas atormentadas se clavaran directamente en él. Retrocedió rápidamente aterrorizado. Los gritos se intensificaron, convirtiéndose en un coro de lamentos que resonaban en su cabeza. Entonces una voz se distinguió entre todas las demás. ¡Ayúdanos! Era la voz de una mujer suave pero llena de dolor. Roberto giró la linterna hacia el suelo frente a él, y ahí estaba la misma mujer de blanco que había visto antes en la carretera. Esta vez estaba mucho más cerca. Su vestido estaba desgarrado y manchado de sangre, y su rostro, aunque carecía de rasgos definidos, parecía transmitir una mezcla de tristeza y furia. ¿Qué quieres de mí?, gritó Roberto, retrocediendo lentamente hacia el tráiler. La mujer no respondió.
En lugar de eso, levantó una mano y señaló nuevamente hacia el barranco. Roberto, incapaz de resistir la presión de su mirada, se giró hacia el abismo una vez más, pero esta vez las figuras que había visto abajo habían desaparecido. En su lugar, un enorme camión destrozado yacía en el fondo de restos esparcidos entre las rocas. Y entonces lo entendió. Era un tráiler como el suyo. La conexión con el pasado. De alguna manera, Roberto supo que ese camión tenía algo que ver con la mujer de blanco. Era como si ella estuviera tratando de mostrarle algo importante, pero el miedo lo estaba paralizando. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia su tráiler y se encerró en la cabina. Encendió las luces interiores, respirando con dificultad mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Esto no está pasando, solo es mi imaginación. Se repetía una y otra vez, pero sabía que no era cierto. Todo lo que estaba ocurriendo era real, demasiado real. Mientras intentaba calmarse, un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si el tráiler que había visto en el barranco era el suyo? La idea le pareció absurda al principio, pero la sensación de que algo muy malo estaba por suceder no lo dejaba en paz. Fue entonces cuando recordó una historia que un compañero trailero le había contado años atrás. Según el relato, un conductor había muerto en un accidente en esa misma curva, después de haber visto a una mujer de blanco en la carretera. Decían que su espíritu seguía atrapado allí, repitiendo su muerte una y otra vez. ¿Y si estoy a punto de ser el siguiente?, pensó Roberto, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. El regreso del motor. De repente, el motor del tráiler arrancó solo, rompiendo el silencio de la noche. Roberto no había tocado, pero el vehículo parecía estar funcionando por sí mismo. Miró las luces del tablero y vio que todas las señales estaban encendidas, como si algo estuviera mal con el sistema eléctrico. Antes de que pudiera reaccionar, la radio volvió a activarse, emitiendo un ruido estático. «Vete ahora». La voz que salió de la radio era clara, distorsionada y profunda. Roberto no podía distinguir si era una advertencia o una amenaza, pero algo en su tono le dejó claro que no debía quedarse ahí. Con el corazón latiendo como un tambor, tomó el volante y se preparó para avanzar, pero justo cuando puso las manos sobre los controles, sintió algo frío rozarle por el cuello. «Vete, si puedes». La voz esta vez no venía de la radio, estaba detrás de él, dentro de la cabina. Roberto giró rápidamente, pero no vio a nadie. El asiento del copiloto seguía vacío y las puertas estaban cerradas con seguro. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo en ese lugar era abrumadora. «¡Ya basta!», gritó con todas sus fuerzas como si quisiera ahuyentar a lo que fuera lo que estaba atormentando. Sin pensarlo más, pisó el acelerador y decidió salir de la curva del diablo lo antes posible. Una carrera contra el tiempo. El tráiler avanzaba con dificultad. A pesar de que el motor había arrancado, el vehículo parecía resistirse a moverse. Las luces delanteras parpadeaban y el volante temblaba en sus manos como si algo invisible lo estuviera empujando hacia el barranco. Roberto mantuvo la vista fija en la carretera, ignorando los ruidos extraños que llegaban a la cabina. Podía escuchar pasos sobre el techo del tráiler, golpes en las paredes de la caja y de vez en cuando el eco lejano de los gritos que venían desde el barranco. Cada curva que tomaba parecía más cerrada y peligrosa que la anterior. Era como si la carretera estuviera cambiando, volviéndose más hostil con cada metro que avanzaba. Roberto sabía que no podía detenerse. Algo dentro de él le decía que, si lo hacía, nunca regresaría de ese lugar. De repente, algo apareció en el camino, una figura blanca idéntica a la mujer que había visto antes. Esta vez, estaba justo en el centro de la carretera bloqueando el paso. «No otra vez», murmuró, pisando los frenos con fuerza.
El tráiler derrapó y los neumáticos se atoraron contra el asfalto mojado. Roberto cerró los ojos esperando el impacto, pero cuando el vehículo se detuvo por completo, la figura ya no estaba. Abrió los ojos lentamente y vio que el camino frente a él estaba despejado, o eso pensó, hasta que miró por el retrovisor. La mujer estaba parada detrás del tráiler, mirando fijamente con esos ojos negros vacíos que parecían absorber toda la luz. El peso del pasado. Mientras intentaba calmarse y reiniciar el viaje, Roberto recordó otra historia que había escuchado sobre la curva del diablo. Un viejo trailero le había contado que esa mujer era el espíritu de una madre que había perdido a su hijo en un accidente en esa carretera. Decían que su dolor la mantenía atrapada allí, buscando venganza o compañía en su eterna soledad. Es solo una leyenda, se dijo, intentando convencerse, pero todo lo que estaba viviendo esa noche indicaba lo contrario. El motor del tráiler volvió a rugir y Roberto decidió no mirar atrás. Avanzó lentamente, tratando de ignorar los ruidos y las sombras que parecían moverse en la periferia de su visión. Solo tengo que salir de aquí, unos kilómetros más, y estaré a salvo, pensó, tratando de calmarse. Sin embargo, la carretera parecía alargarse interminablemente. Cada curva se sentía como una repetición de la anterior y el paisaje no cambiaba. Era como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. El enfrentamiento final. Justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, el tráiler se detuvo de golpe, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Las luces se apagaron y la cabina quedó sumida en una oscuridad total. Roberto intentó encender las luces, pero el sistema eléctrico no respondía. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo hizo temblar, el crujido de la puerta del copiloto abriéndose lentamente. ¿Por qué no me ayudas? La voz de la mujer resonó en la cabina, pero esta vez no era un susurro. Era clara, fuerte y parecía venir de todas partes. Roberto giró la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto. Ahí estaba ella, sentada con su rostro inexpresivo y esos ojos negros. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con la voz quebrada, sintiendo que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. La mujer levantó una mano y señaló hacia el parabrisas. Roberto siguió la dirección de su dedo y vio algo que lo dejó sin aliento. El tráiler que había visto en el barranco ahora estaba frente a él completamente destrozado, y dentro de la cabina podía ver un hombre que se parecía a él. Tú eres el siguiente. El escape. El miedo fue reemplazado por una oleada de adrenalina. Roberto tomó el volante y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Decidió salir de ese lugar sin importar lo que podría suceder. El tráiler avanzó a toda velocidad, atravesando la niebla y las sombras que parecían querer atraparlo. Los gritos, los golpes y las voces se intensificaron, pero Roberto se detuvo. Finalmente, después de que pareció una eternidad, las luces de una gasolinera aparecieron en la distancia. Era un pequeño oasis de seguridad en medio del caos. Cuando llegó, frenó bruscamente y salió del tráiler tambaleándose. Los empleados de la estación lo miraron con curiosidad, pero no dijeron nada. ¿Está todo bien?, le preguntó uno de ellos. Roberto no respondió, simplemente hacia la carretera detrás de él, esperando ver algo, pero no había nada. Una advertencia para otros. Desde esa noche, Roberto evita la carretera México-Toluca, especialmente la curva del diablo. Aunque nunca volvió a ver a la mujer de blanco, siente que algo de esa experiencia quedó con él. Ha compartido sus historias con otros traileros, pero pocos le creen. Lo que sí lo hace, que le han contado relatos similares, lo que lo lleva a pensar que ese lugar está maldito.
Para Roberto, esa noche fue una advertencia. En las carreteras no todo es lo que parece. Hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Si alguna vez tienen que cruzar la curva del diablo, no lo hagan solos. Y si ven algo extraño, no se detengan, porque puede que no salgan de allí. ¿Qué opinan, amigos? ¿Se atreverían a cruzar la curva del diablo después de escuchar esta historia? Las carreteras mexicanas sabemos que están llenas de misterios, y esta es solo una de tantas. Si conoces otro relato y tienes una experiencia propia, no dudes en compartirla. Recuerden que a veces el peligro no está en las curvas, sino que se oculta en ellas. Hasta luego, amigos de Relatos del Oculto. Esperamos escucharlos y verlos por aquí en la siguiente emisión. No olviden suscribirse y compartir. Activen las notificaciones para que no se pierdan ninguna historia más de Relatos del Oculto.